Muy bien, amados hermanos, entonces hoy comenzamos con la clase número 6 en este discipulado de la conversión. Como ustedes ya saben, hemos visto la primera lección, la necesidad de una regeneración. La lección número 2, necesitamos la salvación, no la sinceridad. En la lección número 3, necesitamos ser discípulos, no decisiones. En la lección número 4 vimos cómo la conversión requiere fe. En la lección número 5, que acabamos de ver la semana pasada, vimos cómo Dios quiere santos y no sanos, implicando este asunto de nuestra relación con el Señor a través de su voluntad soberana para con nosotros. Así que, hermanos, esta noche vamos a ver la lección número 6. Vamos a ver cómo Dios quiere santos y la santidad implica ser apartados, ser separados. Y eso Dios lo explica claramente en medio de la santidad que Él declara en la palabra. Como santos significa puestos aparte. Y como ya lo expliqué, también significa puestos en alto. Eso es lo que implica la santidad. Así que, mis amados hermanos, podemos leer ahí al principio de la lección número 6, una frase de Michael Lawrence. Una vez más citamos a este teólogo. Si eres un cristiano, tu lealtad a Cristo se mostrará en la manera en que usas tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tu carrera y tu hogar, en la forma en que tratas a la iglesia de Cristo. Y eso queda claro en cuanto a la forma de ser la persona, la forma de vivir la persona. Así que, mis amados hermanos, Lawrence aquí está apelando a esas evidencias de una verdadera lealtad. La lealtad es el carácter. La lealtad es el carácter de una persona que expresa un sentimiento de respeto y fidelidad. Y ese carácter o ese sentimiento de respeto y fidelidad se da hacia una persona o hacia alguna circunstancia. Y en este caso, hacia el Señor Jesucristo. En este caso, esa lealtad se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Lawrence se refiere a esa lealtad que viene del latín legalis. Legalis significa respeto a la ley. Ese respeto a la ley. El término leal o lealtad es un adjetivo usado para identificar a una persona o un individuo fiel con base en sus acciones o con base en su comportamiento. Y es por ello que una persona leal se caracteriza por ser dedicada, por ser cumplidora, inclusive cuando las circunstancias son adversas. Alguien que defiende lo que cree, permite desarrollar esa relación de amistad en donde ese vínculo de confianza
se vuelve muy sólido. Cuando ustedes y yo realmente somos leales a nuestro Señor, entonces automáticamente se genera el respeto mutuo. La palabra de Dios nos señala que debemos honor y gloria al Creador, honor y gloria a nuestro Señor, honor y gloria a nuestro Salvador. Y por eso el ser santos, el ser apartados, el ser puestos en alto, implica nuestro estilo de vida de lealtad. Por eso ese pasaje que está ahí en el inicio de la clase de hoy, en la lección número 6, Romanos 6 del 1 al 6, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí, a manera de introducción, ahora explicamos este pasaje un poquito más profundamente, porque es completamente clave que lo entendamos en sus dimensiones, en todo lo que implica este pasaje en cuanto al bautismo. La libertad, a manera de introducción, dice la lección: la libertad que otorga la sola gracia no nos impide hablar de santidad y obediencia. Por el contrario, si decimos que amamos a Jesús por la obra salvífica del Evangelio en nuestras vidas, este amor se expresa por medio de una vida de obediencia. Y cuando la Biblia habla de ser santos, es una evidencia completamente natural, no es una santidad en la cual se tenga que esforzar el ser humano, el creyente. No, viene naturalmente con el nuevo nacimiento. No digo que no tengamos luchas, al contrario, vamos a tener más luchas que las que teníamos cuando éramos religiosos. Por lo menos en mi vida se me cambió totalmente el panorama. No fue sino llegar al Señor Jesucristo y empecé a ver lo terrible que era la mentira, lo terrible que era el pecado, el orgullo, etcétera. Y entonces vamos a confrontar. A lo que me refiero de la santidad es que es natural que ya empecemos a luchar contra el pecado. Si yo tengo que pedirle al Señor que me dé odio por el pecado, odio por lo que Él odia, pues estoy pidiendo salvación. Una vez me da la salvación, naturalmente en esa conversión vamos a tener ese odio natural como santos acerca del pecado. O sea que la obediencia va a ser una evidencia clara, absoluta, verdadera, de una conversión auténtica. Por eso, hermanos, no se equivoca Michael Lawrence en decir que la lealtad a Cristo, una vez somos salvos,
empieza a verse en lo que hacemos, en lo que invertimos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, cómo vivimos. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Una vez llegamos a esa salvación eterna, empieza un testimonio claro y fiel de lo que significa la palabra de Dios para nosotros, de lo que implica la Biblia para nosotros. Yo tenía una Biblia desde niño, una Biblia católica romana, que leía de vez en cuando, pero mi lectura se limitaba a los pasajes básicos, a los pasajes sencillos de la vida de Jesucristo y no más, porque de resto era completamente inculto en cuanto a la palabra de Dios, a pesar de lo religioso que era. Y yo entendía o creía era las cosas más básicas y sencillas de la palabra de Dios. Así que no fue sino llegar a los pies del Señor y empecé a leer la palabra de Dios como de una manera, como dice el pastor Suger Michel, es como un maniático compulsivo, algo así. No quiero equivocarme muy bien, pero es un término más o menos que es como una cuestión que no lo puede uno detener, hermano. Sinceramente, para mí fue algo realmente un descubrimiento. Fue un descubrimiento. Cuando uno, como dice la palabra de Dios, que es como leche y miel, cuando uno está hambriento y le dan uno el tarro de la leche y la miel, entonces uno se sacia, hermano. Sinceramente uno se sacia. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo: el que me ama, guarda, tiene y guarda. O sea, el tener los mandamientos implica escucharlos, y guardarlos implica más allá de simplemente observarlos, porque un guarda observa, vigila, eso es lo que hace un guarda. Pero en el sentido escritural, guardar la palabra implica creerlos, o sea, oírlos primero humildemente, creerlos sinceramente, o sea, aplicando la fe que Dios nos da para creer esas promesas y verdades, y obedecerlos de corazón. Yo en algunas ocasiones les he explicado, y desde el púlpito también, lo que es la verdadera obediencia a Dios, porque mucha gente cree que está obedeciendo a Dios y están lejos de la obediencia real. Una obediencia a Dios, que es lo que manifiesta un verdadero amor a Cristo, conjuga tres acciones en una misma obediencia. La obediencia a Dios implica la inmediatez. O sea, cuando Dios nos dice algo, no lo posponemos para la otra semana, para el otro mes, para el otro año, para cuando me retire, cuando me pensione, para cuando no. Mucha gente dice, voy a leer la Biblia cuando ya esté pensionado. Ahorita no puedo. Ahorita es cuando más lo necesita. Y por eso precisamente Dios nos deja ver el testimonio de las circunstancias cuando un creyente se aparta o deja a un lado la palabra de Dios. Así que la obediencia tiene que ser inmediata para que sea escritural. Tiene que ser exacta, la obediencia exacta.
En segundo lugar, tiene que ser exacta. ¿Por qué? Porque yo puedo obedecer a medias. Yo puedo obedecer 3/4. Digamos, Dios me dice que ore, que lea, que medite, que memorice, tal. Pero si digo, no, yo solo con oración tengo. Eso no es obediencia, hermanos. La obediencia tiene que ser exacta, como Dios dice, ni más ni menos. Dios quiere inmediatez y exactitud. Y finalmente, la obediencia bíblica escritural requiere hacerlo en forma correcta. O sea, la actitud correcta. Cuando Dios nos dice algo y nosotros obedecemos a Dios, lo debemos hacer con un corazón sincero, o sea, con un contentamiento, con una aceptación, lo que estamos viendo de la voluntad. Debemos aceptar la voluntad de Dios en una forma correcta. O sea que estamos de acuerdo con lo que está pasando, así no lo entendamos, así no lo querramos porque nos duele, porque implicó una pérdida, porque implicó un tropiezo, implicó un dolor, una enfermedad, lo que sea. Hermanos, la obediencia requiere inmediatez, exactitud y corrección, o sea, forma correcta, actitud, actitud correcta. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando obedecemos, que obedezcamos de esa manera. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice acerca de su amor. Y lo interesante, hermanos, es que esa evidencia del amor sincero o leal hacia el Señor, guardando sus mandamientos, el Señor dice que el Padre nos va a amar por amar su palabra. O sea que Dios se complace, Dios se deleita, Dios se goza, Dios manifiesta su amor, su gloria, cuando nosotros estamos amando su voluntad escrita, su palabra. Y dice el Señor Jesucristo que la mejor forma que tenemos nosotros de experimentar ese amor de Cristo es cuando Él se nos manifiesta a nosotros, porque Él dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él, al que guarda su palabra. El Señor Jesucristo manifiesta su amor manifestándose al creyente fiel, al creyente que ama y guarda su palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí en Juan 14:21? ¿Qué es esa manifestación al creyente? Cuando Cristo se manifiesta, cuando Él se revela en la palabra, cuando Él se glorifica, cuando Él lo hace en nosotros una evidencia clara de comunión, de exaltación, de gloria. Eso es algo, hermanos, que no tiene precio, que no tiene cambio. Sinceramente, he escuchado el testimonio de hermanos que están en adoración a Dios con el título y los nombres del Señor, y es que sinceramente les digo, yo no me puedo inventar ese gozo, ni la gente lo puede falsificar. Ese es un gozo genuino, hermanos, es un gozo real, es la manifestación del amor de Dios en nuestro corazón, su gloria, reflejando su gloria. Recuerden, hermanos, Cristo no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita nuestra adoración. Olvídense de eso. Los que necesitamos adorar a Dios somos nosotros, por favor. Ay, le estoy haciendo un favor al pastor porque estoy obedeciendo y estoy siguiendo la lista y entonces, ay, sí, le estoy haciendo un favor a la iglesia. Le estoy haciendo un favor a Dios. Hermanos, no seamos tan inocentes, tan ilusos. Dios tiene toda la gloria. Él no necesita nada de nosotros. Si ni un alma de este planeta, de toda la historia, se arrodillara y clamara a Dios y exaltara su nombre, Él sigue siendo Dios y sigue siendo gozoso y feliz.
tan solo que Él en su grandísima gracia y misericordia quiere compartir su gloria, su deleite, su satisfacción, su gozo con las criaturas que no lo merecemos, hermano. No lo merecemos, pero Él lo ha hecho. Así que dice la lección, ser santo es ser apartado para un nuevo maestro. ¿Por qué la santidad importa? ¿Por qué es tan importante para Dios la santidad? ¿Por qué recalca tantas veces la santidad? Y todo lo conduce a esto, tanto que nos llama a nosotros santos. Eso es algo bien interesante. Recuerden que santo es apartar, separar o poner en alto. Ustedes y yo fuimos santificados en forma instantánea en el momento de la salvación, porque el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, entró a nuestro ser y nos aparta para Dios, nos separa y nos sella. Así que Él, por ser santo, nos santifica, nos aparta, pero además por ser santo, nos conduce a la santación convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Eso de que yo soy santo en mi espíritu y en mi alma, pero mi cuerpo puedo dejarlo que haga lo que quiera. Eso es un engaño, hermanos. Eso es un engaño. La santidad importa porque significa ser puestos aparte para nuestro nuevo Maestro, nuestro amado Señor. Él nos va a enseñar desde que llegamos a la salvación hasta que Él mismo regrese. Lo hace a través de su Espíritu Santo y su palabra, enseñándonos. Pablo en Romanos 6, el pasaje que ya leímos al principio, al comienzo, en el encabezado, dice en el versículo 1, ¿qué diremos? Hace una pregunta. El Espíritu Santo a través de Pablo hace una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque en el capítulo 5 había finalizado el capítulo 5 diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios manifestó un avivamiento de gracia sobre los sitios más llenos de pecado. Corintio era una iglesia, un antro. Tesalónica, unas cosas espantosas. Es que un día vamos a enterarnos de todas y cada una de esas consecuencias del pecado antes de el Señor Jesucristo en personas que nos van a contar. Ustedes van a contar su testimonio. Eso, ¿ustedes qué creen? ¿Que en la eternidad no vamos a recordar? Sí, vamos a recordar. Vamos a saber, vamos a entender, vamos a hablar y vamos a contar qué bendición tan grande. Dios sacándonos de unos baches, de unos abismos de pecado, mucha gente salvada de la misma muerte y de la misma agonía, como el asesino en el Calvario. Así que dice, la pregunta de Romanos 6.1 es, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Como abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces la pregunta lógica es, bueno, entonces, ¿pecamos más para que abunde más la gracia de Dios? Aquí, en otras palabras, el versículo 1 está diciendo que si hemos sido totalmente perdonados y aceptados por Dios por lo que Cristo ha hecho, entonces, pues, ¿qué importa seguir pecando? Ay, entonces, ya Dios nos perdonó, lo hace por gracia, entonces, pues, sigamos pecando para que abunde más gracia. Y la respuesta misma la da Dios a través del apóstol. La respuesta de Pablo tiene que ver inmediatamente con el bautismo. Por eso es tan importante entender ese pasaje de Romanos 6. Es tan importante entenderlo porque
de inmediato Pablo conecta una acción de salvación, de gracia, con el bautismo, o sea, con una obra. ¿Y por qué es interesante? Porque estamos viendo evidencias de una conversión auténtica. Este es el discipulado de la conversión. Y todas las lecciones anteriores apuntan a lo mismo. No queremos un evangelio light, un evangelio parcial, maquillaje, de apariencia. No, es un verdadero evangelio de transformación radical. Dice la lección, la respuesta de Pablo tiene que ver con el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él en la tumba. Y ahí está la cita, Romanos 6, del 2 al 5, que es el pasaje del comienzo del encabezado. Esto significa que antes de Cristo, éramos esclavos del pecado por causa de nuestra naturaleza corrupta, por causa de nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, ahora Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo, la vida que Él compró con el precio de su absoluta, total, purísima y santísima sangre. Eso es algo impagable, hermanos. Eso no tiene parangón, no tiene precio, no hay otra cosa que le compare el precio tan alto que tuvo que pagar nuestro Señor comprando nuestra redención, comprando nuestra salvación. Esto significa que tenemos no solamente un maestro para que aprendamos de él, sino que ahora tenemos una nueva vida para seguir ese patrón que él estableció, para seguir sus pasos, sus huellas, sus pisadas. Yo ya he dicho suficientes veces, hermanos, que el asunto del cristianismo no es cumplir los mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Háganse el propósito de tratar de cumplir la ley. Eso que la versión corta de la ley son 10 mandamientos. La versión completa son 613. Vayamos a mirar cuántos. Si no podemos con 10, mucho menos con 13, con 613. O sea, es imposible. Por eso la salvación es imposible. Guardar la ley es imposible. La salvación es imposible para nosotros, excepto que Cristo sí cumplió perfectamente toda la ley, que Cristo sí cumple absolutamente todos los requisitos dados, no solamente los 10 mandamientos, sino los 613, y no se escachó en una sola coma, en una sola tilde. Todo lo satisfizo, todo lo cumplió. 33 años de vida donde fue probado, donde fue vituperado, perseguido, azotado, escupido, herido y muerto finalmente sin un solo pecado. Eso, hermanos, es suficiente para valorar lo que es nuestro Señor y Salvador. Por eso necesitamos o debemos lealtad a nuestro Salvador, como dice Michael Lawrence. Cuando dice el versículo 2, de ningún modo, la respuesta está, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, el versículo 1, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no es posible que si alguien ha muerto al pecado, siga viviendo en él. No es posible. Y lo interesante aquí es que la insistencia del apóstol Pablo en que esa abundancia de pecado se cubre con mayor abundancia de gracia,
lo condujo a esta pregunta que se planteó en el versículo 1 y que está respondiendo ahí en el versículo 2, de ningún modo, de ninguna manera. Pero fue tan grande el énfasis de la gratuidad, de la gracia de Dios frente al pecado del ser humano, que a Pablo se le acusó que esa predicación de él era antinómica, o sea, antinomiana, era antiley, y fuera de eso que ignoraba las exigencias básicas éticas de la ley. Entonces era como que Pablo está diciendo, no, esa gracia lo que está dando es libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Pero fue tan enfático la postura del Espíritu Santo a través de Pablo que se le acusó de eso. Y por eso los fariseos, saduceos y escribas y los religiosos más acérrimos de Israel persiguieron también a muerte a Pablo, como lo hicieron con Jesucristo, porque él sanaba los sábados, porque él hacía esos milagros, etcétera, porque él se decía ser, se declaraba Dios hecho hombre. Lo persiguieron hasta la muerte. Así que nosotros también vamos a tener esas mismas circunstancias cuando estemos en una relación de lealtad con el Señor. Y ahora Pablo señala entonces que continuar en el pecado implicaría la contradicción más grande de la nueva identidad que tenemos ahora, cristianos, Cristo chiquitos, eso es lo que significa cristianos. Una identidad definida por la unión nuestra con Él en su muerte y en su resurrección. Por eso habla del bautismo, que es la que representa en nosotros, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en nosotros o con nosotros. Así que estamos identificados con el Señor. Y cuando Él dice de ningún modo, lo dice de una expresión escandalosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Esta es una expresión de uso frecuente para manifestar repudio, sí, un repudio o un rechazo chocante ante una conclusión equivocada, una inferencia completamente inaceptable, equivocada. Entonces, como Dios ya me perdonó, yo puedo seguir pecando. Eso es lo triste, hermano. Mucha gente está viviendo un cristianismo de este tipo. No, con una liviandad con el pecado, y puede estar engañado si no tiene esa santificación actuando en su vida. Por eso dice el mismo versículo 2, nosotros que hemos muerto al pecado. Recuerden, muerto no es dejar de pensar, de hablar, de oír, de pensar, de sentir, de ver, no. Muerto es separado. Separado. Muerte es tánatos, separación. Nosotros hemos muerto al pecado, estamos separados del pecado. Aquí el punto del Espíritu Santo, cuando está en el versículo 2 diciendo lo que dice, explicando, dando esa respuesta, es que los creyentes que hemos sido realmente unidos al Señor Jesucristo y nos hemos identificado en su muerte y en su resurrección, y por lo tanto vamos a tener las mismas consecuencias de una conversión auténtica, que es libres o estar libres del pecado. Y también lo he explicado varias veces. Libres del pecado no significa no pecar. Libres del pecado es en tres aspectos básicos. Libres de la consecuencia del pecado, que era la condenación. Libres de la esclavitud o dominio del pecado. Estamos dominados o esclavizados por el pecado. Y en tercer lugar, libres del gozo del pecado, del deleite, de la satisfacción del pecado. Dios nos libró del pecado en estos tres sentidos. No
nos sacó de un cuerpo de muerte, no nos quitó, no nos sacó de esta carne. Sí, hubiera sido muy chévere que nos hubiera salvado y nos hubiera quitado la concupiscencia, el orgullo, la presunción, la mentira, el adulterio, la fornicación, la pornografía, nos hubiera quitado todo, todo, el odio, el resentimiento, la amargura, nos hubiera quitado todo. Hubiera sido muy chévere, pero Dios no nos lo quitó y tiene su razón. La razón de ser es escritural, pero no es el tema de esta noche, así que lo dejamos para después. Así que Dios, en su bondad, nos muestra que ese dominio del pecado no sigue ejerciéndose en nuestra vida. Así que continuar pecando como antes, sucumbir al dominio del pecado, a la esclavitud del pecado, no solo sería inapropiado, esto es, para un creyente es completamente imposible. Si alguien dice que es creyente, que es hijo de Dios, pero está en esclavitud de su pecado y sigue dominado por su pecado y vuelve y reincide en el pecado y disfruta a veces hasta el pecado, está engañado, hermanos. Está engañado. Está engañado. No es imposible, porque entonces el ejercicio de la libertad en Cristo, Él ya nos liberó, sería una mentira y Dios cumple su promesa y su verdad. Así que Dios no es el que miente, sino el que miente es el que cree que es salvo, teniendo todavía una esclavitud del pecado. Por eso, en el libro de Romanos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, el pecado se presenta como una especie de energía conducente, como es como una energía que produce actos pecaminosos, personificándolo como un capataz tirano, como un capataz que ejerce tiranía sobre sus esclavos o sobre sus siervos y les demanda control y, y les demanda no resistencia. Pero un creyente verdadero lo primero que hace es resistir. Yo empecé a resistir, aunque al principio, hermanos, honestamente les digo, es como el bebé que está aprendiendo a caminar y se cae cada rato y todo, va a tropezar y caer. En el comienzo de la vida cristiana fácilmente caemos, fácilmente, pero ya una vez hemos hecho un recorrido, hemos hecho un proceso, hemos sido disciplinados, seguimos pecando, pero ya con menos asiduidad y con menos frecuencia, porque ya sabemos lo que nos espera, hermanos. Ya entendemos las consecuencias, a veces dolorosas, a veces de gracia, pero ya sabemos la ofensa que representa el pecado contra Dios. Por eso el versículo 3 de Romanos 6 dice, 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando llegamos a Cristo hemos sido bautizados en su Espíritu, en Cristo Jesús hemos sido bautizados? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿Muerte de qué? Muerte del cuerpo del pecado, muerte separados del pecado, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva, dice la Reina Valera. El bautismo, hermanos, es señal y sello de haber sido injertados a la vid verdadera, de haber sido injertados a Cristo, de haber sido regenerados, una nueva criatura,
una nueva regeneración, o sea que ya hemos renacido. Esa remisión de pecados y esa adopción se ha ejecutado. Como tal, entonces, el bautismo lo que hace es proclamar públicamente ante los demás, todos los que por la fe estamos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y estamos proclamando no solamente que estamos unidos a Cristo en la muerte y resurrección, sino muertos al pecado, que hemos resucitado a nueva vida. Por eso mucha gente se bautiza y después se convierte en una vergüenza, porque a veces termina blasfemando del nombre del Señor. Y es triste y lamentable que eso ocurra cuando hemos dado un testimonio público de que ahora sí voy a ser un siervo leal, un seguidor fiel al Señor. Dice el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza antigua, la pecaminosa, la concupiscencia, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí cuando habla en forma metafórica, nosotros fuimos crucificados en la crucifixión de Cristo cuando creemos en Él. O sea que ya sufrimos la pena, el castigo, la ira de Dios en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que Cristo llevó la ira de Dios por nosotros para que nosotros, siendo crucificados con Él, hayamos padecido la ira sin sufrirla. Hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Dios da por hecho que todo verdadero creyente ya pasó por su ira. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Con quién? En Cristo Jesús. Eso es increíble, hermanos. Cuando entendemos eso, hay muchas cosas que a veces no razonamos, no meditamos, pero son una realidad. ¿Se habían pensado ustedes, hermanos, que ustedes ya pasaron bajo la ira de Dios? Si no lo habían pensado, bueno, entiéndanlo, hermanos, y denle gracias a Dios. Adoremos con más fuerzas al Señor, porque yo ya pasé bajo su ira en Cristo Jesús sin padecerla, hermano. En cambio, el Señor tuvo que padecer semejante terrible consecuencia por nuestro pecado. Así que, dice el 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ese viejo hombre está incluyendo nuestra vida completa y total antes de la conversión. Y debe interpretarse a la luz de nuestra naturaleza adánica. Estábamos unidos a Adán. En capítulo 5 de Romanos habla de el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán pecó y fuimos todos caídos con él, condenados con él. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, en él fuimos redimidos, fuimos salvos. Así que cuando él habla aquí en cuanto a ese cuerpo de pecado, debemos entender, pensar que nosotros ya fuimos crucificados en la cruz para morir al pecado. Eso es lo que está diciendo este pasaje, virtualmente, no literalmente, virtualmente, metafóricamente, ya fuimos crucificados. ¿Para qué? Para morir al pecado, para morir a
a la consecuencia del pecado, que era la ley. La ley nos condenaba, nos mataba. Entonces, ese cuerpo de pecado, lo está diciendo como en un sentido, como de una especie de masa, de cuerpo físico, pero ¿por qué habla de ese cuerpo de pecado? Bueno, no todo el cuerpo es pecado, porque mis ojos ven, mis oídos oyen, mi boca habla, mis manos laboran. No, a lo que se está refiriendo ese cuerpo de pecado es que el cuerpo físico está en la esfera donde reina el pecado, donde está polulando el pecado. Es la conexión a este mundo caído. Por eso Dios quiere que seamos espirituales y no carnales. Y a eso es lo que se está refiriendo probablemente en Romanos 6, cuando habla de ese cuerpo de pecado. Y pues podemos verlo también en Romanos 7, más adelante en el siguiente capítulo, cuando está hablando de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es que él se estaba pudriendo de cáncer o tenía una leucemia, una enfermedad o una prueba como la que tuvo el patriarca Job. No se está refiriendo a eso, está refiriéndose a ese cuerpo que manifiesta el pecado, el concupiscente de nuestro orgullo, de nuestra alma, de nuestra naturaleza caída. Por eso el cuerpo manifiesta lo que el alma siente. El cuerpo obedece a lo que el alma le dicta, la voluntad le dicta, el discernimiento humano, el conocimiento humano, la emoción humana y la voluntad humana le dicta al cuerpo, el cuerpo lo hace. Si la voluntad dice, tengo sed, entonces pone la mano y coge el vaso y toma. De paso aprovecho para tomar. Entonces, fuera ese cuerpo de muerte, dice, a través de ese bautismo, fue destruido, fue separado, fue muerto. La unión con Cristo ha hecho que ese cuerpo sea, el cuerpo de pecado, metafóricamente sea destruido. No que destruya nuestro cuerpo como tal. Sí lo que pone es fin a la función del cuerpo como instrumento ineludible del pecado, como manifestante del pecado. El cuerpo manifiesta el pecado y destruye ese reinado del pecado que tenía sobre nuestro cuerpo. Así que cuando nosotros pecamos mentalmente, sí, ofende a Dios, es un pecado mental, pero se va a manifestar en la carne, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo vemos, eso se va a manifestar en la carne. Así que el pecado ha sido destruido o hemos muerto al pecado. Y los cuerpos nuestros ahora deben estar dedicados a Cristo y que deben producir un cuerpo santificado, apartado, fiel, leal para Cristo, fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Son los atributos de Dios comunicables a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es que estamos mostrando la gloria de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo. Ese no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es un solo fruto en 9 atributos diferentes. Así que un cuerpo como en el que habitamos va a glorificar ahora a Cristo y no va a glorificar la carne, no va a glorificar el pecado, no va a reflejar el pecado. Vamos a producir frutos que agradan a Dios. Ya no somos esclavos del pecado.
Y es lo que se refiere esta lección básicamente. Es una libertad real. Y no somos esclavos del pecado porque la existencia corporal ahora ya no está dominada por los deseos pecaminosos, por la concupiscencia, sino que da lugar a la existencia corporal dominada por una pasión real por la justicia, por la santidad, por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través del Espíritu Santo en nosotros vamos a ser convencidos de pecado, santificados todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera. Por tiempo, hermanos, paremos aquí.